A veces tenemos algunas recetas aquí que nos llevan a madurar en nuestra vida espiritual, a crecer y a veces a enojarnos un poco, ¿no? Como cuando visitamos al médico y nos dice no comas esto o aquello. También esto, por eso no quería venir. A veces en la vida espiritual también hay cosas que no las hacemos muy bien y que a veces nos hacen daño. Pero vamos a tratar de analizar lo que el Señor realmente quiere hacer en nuestras vidas. En primer lugar, quiero agradecer infinitamente a todos los hermanos, lo hice ya en una oportunidad, pero habían menos, por esta situación que hemos tenido que vivir en forma muy personal y también familiar y a través de la congregación. Y este inconveniente de salud tan imperceptible que vino a través de unos síntomas que tuvo Mari, mi esposa, y que estuvo allí al borde de un infarto, cosa que son palabras que no queremos repetir a veces, ¿no? No queremos repetir infarto, no queremos repetir cáncer, no queremos repetir algunas cosas como esas, pero a veces quizás sea necesario decirlas para darnos cuenta en el borde en que hemos estado muchas veces, donde la mano del Señor ha sido milagrosa para rescatarnos. Amén. Dios nos bendiga muchísimo. Yo ya les dije que ese día algunos teníamos que viajar, pero el Señor no permitió que viajáramos. Y justamente ese día pasó esta situación. Lo que más lamento de todo eso es que yo no me di cuenta, por muchas horas, no me di cuenta de la intensidad del problema. Y eso es como que me apena un poco. Porque a veces nos tienen que pasar esas cosas, no una situación, sino a veces la reacción que tenemos que tener no es la mejor. Pero de cualquier manera allí estuvo el Señor, estuvo con su mano poderosa y hoy, después de unos cuantos días de una operación que tuvo también en una arteria del corazón, ella está muchísimo mejor y creo que estamos contentos porque podemos decir que está completamente sana. Esperaremos el tiempo del reposo que ella tiene que tener, los cuidados que tenemos que tener nosotros también para poder seguir adelante con la ayuda del Señor. Así que gracias a mis hijos, que siempre estuve rodeado de ellos de una forma muy especial y también por las oraciones de todos ustedes, que realmente, hermanos, este año que pasó y que estamos terminando ha sido un poco cruel con nosotros. Ustedes saben que hemos estado sometidos a tratamientos bastante complicados. He estado ausente de mi casa en el otro año por muchos meses y de allí me sacó el Señor. Creo hoy que el Señor está con nosotros y a través de estas situaciones en las cuales nos sorprenden, como esta que termino de decir de Mari, pero que de cualquier manera ha sido duro este tiempo, ha sido duro estos últimos años, pero el Señor ha sido con nosotros y le agradezco profundamente y a esos hermanos que realmente me aprietan la mano y me dan un abrazo fuerte. Realmente los amo con todo el corazón a todos juntos y Dios los bendiga ricamente, mucho, muchísimo. También mi hermana Graciela está por acá. Bueno, imprevistamente no sabía que estaría y quizás alguien más por allí que no hemos visto, pero que Dios le bendiga a todos en esta mañana. Muy bien, hermanos.
quiero hablar de que en el corazón de Dios nació un plan hace muchos siglos: salvarnos, visitarnos, hablarnos y entregar su vida por cada uno de nosotros. Porque era la única manera en la cual nosotros podíamos encontrar y ser alcanzados por la gracia del Señor. Estas cosas el Señor nos las hizo en unos pocos años. Él es eterno. Los años de Él no son como los nuestros, los tiempos. Nosotros tenemos un cálculo distinto de las cosas y a veces hay muchas cosas que a lo mejor en nuestra propia vida, aunque vivamos algunos años, no la vamos a ver de las que están escritas o de las que nos ha prometido. Pero así le pasó a muchas generaciones. Pero siempre el Señor estuvo atento a cumplir en el tiempo con cada una de las cosas que Él tenía que hacer con nosotros. Que Dios nos bendiga ricamente para poder entender cosas tan simples. Por ejemplo, como que Él es nuestro Salvador, es nuestro libertador, nuestro Rey, y que es el Hijo del Dios viviente, y de que tuvo que enfrentarse a muchas, pero muchas dificultades hasta poder llegar hasta la cruz sin piedad de nadie, para poder así ofrendar su vida por nosotros. Y eso debe prender algo como algo muy especial en nuestro corazón, en nuestra vida, y en nuestras pruebas también, en nuestras dificultades, en nuestros dolores. Él fue hombre de dolores, de quebrantos, de humillaciones, de muchas cosas que lo hizo no porque lo ignoraba, sino porque nos amó profundamente. Y tiene un lugar para nosotros. Tiene un lugar. Las interpretaciones teológicas dicen algunos que es un lugar aquí en la tierra, otros que un poco tiempo va a ser aquí en la tierra, otros de que va a ser en el cielo, en el lugar donde Él está. Bueno, ahí me quedo más conforme yo, porque Él dijo: yo quiero que ustedes estén donde yo estoy. No sé la dimensión, no sé el lugar exacto, pero Él dijo que Él quiere llevarnos a donde Él está. Y otra de las cosas que dijo muy importante y muy clara cuando lo interrogaron las autoridades romanas y le dijeron si era el rey de los judíos, y Él dijo que su reino no estaba aquí. Y eso no nos debemos de olvidar. Entonces, su reino está y vamos a vivir con Él. Y vamos a perseverar para que así sea, aunque tengamos muchos hermanos algunas variantes para pensar cómo podrá ser ese final, esa situación. Por supuesto que todas las cosas no están reveladas en las Escrituras. Hay muchas cosas que el Señor las tiene que revelar todavía. Y quizás una de esas sea el fin de los tiempos. Yo sé algo, siempre una resolución muy, muy fácil, muy razonable para mí, en forma personal. Hay muchos libros escritos al respecto. Pero cuando veo ciertas fechas, ciertas cosas, de que se contradicen algunos teólogos importantes, hombres de Dios, no quiero decir que no sean del Señor, y veo que alguno de los dos no dice la verdad, porque están contradiciéndose, entonces para mí pierde un poco de valor y lo dejo pasar. Quizás no sea para nuestro tiempo alguna revelación, otras sí. Su Espíritu Santo se puede revelar perfectamente en cualquier momento que Él lo quiera a sus hijos, y revelarlo en medio de gente que no está ni
ni muy encumbrada, ni muy reconocida, como fue Juan el Bautista, como fueron algunos profetas que cuando le preguntaron su precedencia, dicen, no, yo soy un campesino que junto higos del campo. Gente nada importante, pero que el Señor puso mensajes importantes en su corazón, que quedaron escritos en la Biblia. Y en Génesis 12, esto lo dije no hace mucho tiempo atrás también, cité esta misma parte. Dice el Señor a un hombre, como para comenzar el plan de Dios, aunque comenzó mucho antes. Pero de cualquier manera aquí hay un punto de referencia importante, que es la vida de Abraham. Los que escuchan noticias sabrán que todos los días hablan de bombardeos, de destrucción, de guerras y un montón de cosas más. Los que miran noticias. Bueno, de ahí, de esa zona, de Irak, era Abraham, en esos siglos. De allí él conoció al Señor y no sabemos cómo conoció al Señor, pero que Dios se había revelado en su vida era tangible. Porque cuando Dios le habló y diciéndole que tenía que salir de su lugar y de su parentela para iniciar este viaje que hoy de alguna manera se va concretando con que nosotros estemos reunidos por medio de la fe, sin saber a dónde iba, y le dijo lo siguiente: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué es lo que habló en esta última parte? El nacimiento de Jesús, el nacimiento de Cristo. Este nacimiento que se está esperando unos días más para poder celebrarlo, pero que no están pensando en el Hijo del Dios Altísimo, el 99%. Está pensando en la sidra y otras cosas más. Lo que menos le interesa el plan de Dios, porque no lo conocen al Señor, no le han aceptado. Pero aquí dice algo tan importante de Abraham. Sabe de que de aquí nació la nación judía, una nación odiada, despreciada, perseguida, a tal extremo, a tal extremo. Vio a veces cuando vemos noticias, hermano, que los refugiados van en algunas embarcaciones para poder alcanzar alguna costa. Ellos no vivieron cosas que fueron menos. En los años históricos nuestros, no siglos atrás. También anduvieron en buques, tratando si algún puerto se podría abrir para que pudieran recibir a algún judío que estaban perseguidos en todo el mundo y odiados por toda la gente. Así que estas historias y estas novedades que nosotros vemos tan latentes por medio de la televisión no son muy nuevas, han ocurrido bastante. Y en este caso también ocurrió con el pueblo judío. Entonces a todos nos suena como un poco antipático un judío. Judío aquí, judío allá. Son judíos. Y cuando dice son judíos ya es como que estamos diciendo malas personas, ¿no? Pero en realidad el Señor no los desechó por buenas personas. Ellos fueron muy rebeldes a Dios en el pacto que Dios hizo con ellos. Aquí lo vemos, Dios no desconoce a Abraham hasta el fin de los tiempos.
Pero sin embargo ellos quebrantaron el pacto con el Señor de una manera en la cual hoy están al margen de la predicación del Evangelio. Algunos han creído. No es como que no se les puede predicar como algunos creen. No es así. Pero que ellos están como de alguna manera vedados para poder entender el camino de la fe y el camino del Evangelio. Y no son tanto los que han comprendido esta revelación. Pero hay, sí. Y aquí lo vemos al primer judío, Abraham, frente al Señor diciéndole, si me obedeces y te vas donde yo quiero, voy a hacer de ti una nación muy grande. Voy a hacer de ti, y van a hacer de ti una multitud. Y yo te voy a bendecir, le dijo el Señor. Te vas a multiplicar. Te voy a bendecir mucho. Y también voy a bendecir a los que te bendicen. Y si alguien te maldice, yo te lo voy a maldecir también. Y los milagros en Dios ocurrieron todo el tiempo, siempre. Usted sabe de que un hombre extraño como él, extranjero en la tierra donde llegó, que haya sobrevivido él y su familia, lugar de ladrones, zona de beduinos hasta el día de hoy, donde hay miles de peligros, asaltantes, bandidos, hasta el día de hoy es así, no fue en ese tiempo. Sobrevivía quien tenía la bendición de Dios sobre él, y Abraham la tenía. De otra manera no hubiera sobrevivido frente a tanta situación. La vida de Abraham, de este judío elegido por Dios para vivir en medio del desierto, para escuchar la voz del Señor de ahí en adelante, es un milagro impresionante. Leí hace poco tiempo, o pocos años, un libro de unos misioneros occidentales que fueron a esa tierra de Palestina, a esos lugares, a ese desierto, porque ellos creían que la gente era muy dócil, muy humilde, y que la gente, que todas las cosas habrían cambiado a través de tantos siglos. Se encontraron con cada cosa. Se encontraron con hombres armados, con familias armadas, con hermanos armados, que le despreciaban, que cruzaban dos maderas y las pisaban en el suelo y las quebraban con los pies, diciéndole, este es el Dios de ustedes, por Jesús. Este es el Dios de ustedes. Y los chicos de 8, 10, 12 años armados con unos terribles machetes en la cintura para poder vivir en el desierto, ya sea para pelear, para cazar, no sé para qué más, o para insultar. Pero lo cierto es que hasta el día de hoy, dice que se encontraron con la sorpresa de ser tan hosca la gente de esa zona. Posiblemente tampoco sean absolutamente todos, no podemos decir de que todos son de la misma manera, pero sigue habiendo un panorama muy parecido a ese tiempo. Bien, ¿qué aprendemos de esto? De estos primeros versículos. Bendecir al pueblo de Israel. A ese pueblo que a veces sale en las noticias que es abusivo, que es malo, que es guerrero, que mata, no sé cuántas cosas más. Pero el Señor dijo que lo iba a bendecir. No vamos a discutir con el Señor. Y dijo que iba a bendecir a los que lo bendicen. Hoy es una pequeña nación de 3 millones de personas. No sé si habrá un poquito más. Pequeñísima. Vive en el centro de millones y millones de enemigos. Ha sobrevivido a muchas guerras, aún en nuestro tiempo, en el tiempo nuestro. Ha sobrevivido. Porque Dios está con ellos. Dios los protege. Más allá de que ellos
tienen sus ojos vedados para ver muchas cosas que el Señor hace con ellos, pero allí están, luchando. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que bendecir al pueblo de Israel, porque Dios los ama a ellos, más allá que sean rebeldes. Más allá que sean rebeldes. Más allá que Él se encontró con una oposición terrible cuando vino a la tierra. No encontró amigos, ni encontró mansiones hechas por ellos donde podría descansar. Nada de eso. Encontró con gente sencilla que tenía por allí algún camastro que le prestaba, alguna casita que se abría para atenderlo y darle un poco de agua y si pudiera lavar los pies o calmar la sed. Pero no pasó de esas abundancias para poder seguir caminando, a traernos el Evangelio y Él conociendo el sufrimiento del pueblo, porque eso es lo que pasó con Jesús. Jesús en el cielo, junto con su Padre, decidieron de que Él iba a venir para salvar. Pero una vez que tomó nuestro cuerpo y nuestra naturaleza, también tuvo que sentir el cambio. Y la única manera de poder conocer todas nuestras miserias era tomar el cuerpo nuestro. No había otra manera. Desde el cielo había una imagen, pero llevando nuestro propio cuerpo empezó a entender otras cosas. Por eso se cansó, por eso tuvo sed, por eso lloró, por esa misma causa. Muy bien, hermanos. Entonces, lo vemos allí. Esto tenemos que saltearlo por mucho tiempo y por muchos siglos para poder entender un poquitito más. Jesús comienza su ministerio encomendado a Juan el Bautista y a presentarlo ante las multitudes, anunciando un tiempo donde podría haber un mensaje de descanso, un mensaje de sanidad, un mensaje de perdón. Encontró a mucha gente que estaba doliente en su cuerpo, en su alma y en su espíritu, que estaban afligidos, no menos que ahora. Hoy aparentemente tenemos una máscara de que todo funciona perfectamente bien. Pero cuando nos damos cuenta, hay tantas dolencias en el pueblo como lo había cuando Jesús empezó a predicar. Y Él empezó a predicar también el arrepentimiento, la necesidad de arrepentirse de las obras malas que se hubieran hecho. Pero lo vemos también en ese medio de esa compasión con otra clase de multitud de personas, en la cual tiene que confrontar, que eran los otros judíos más ortodoxos y a las autoridades romanas y a todos los que podían seguir a esas personas que tenían un pensamiento diferente. Y los tenía que confrontar, por ejemplo, en Mateo 12, 6, 7 y 8, están hablando del templo, un hermoso templo, que la gente decía, la multitud que había, si eran pocos o muchos, no lo tengo muy en cuenta, comentaban de la grandeza de ese templo, pero que no cumplía ninguna misión entre el pueblo, como puede ocurrir en nuestro tiempo también con muchísimos templos. Se comenta lo bello que es. Ahí la gente comentaba, como puede comentar ahora en nuestro tiempo también, grandes basílicas, grandes edificios religiosos,
tremendamente caros, que han costado muchos años de trabajo, que ha costado a la mano de muchos artistas o arquitectos, que ha costado grandes y siderales fortunas. Se pueden comentar. En ese tiempo era lo mismo. Los judíos orgullosos de eso. Ellos habían logrado terminar el templo que había sido destruido muchas veces en 46 años, con la ayuda de mucho dinero de los romanos. Para quedar bien con ellos, le ofrecían cierto dinero. A los judíos no les importaba de dónde venía el dinero. Dinero de guerra, dinero de explotación, dinero de esclavitud. Lo mismo que hoy. Entonces, comentando de la grandeza de ese templo, Jesús dice: destruid este templo que yo lo levanto en 3 días. Imagínense la prepotencia que era eso para los judíos. ¿Qué? 46 años de dinero y de trabajo para que lo puedas levantar en 3 días. Pero él estaba hablando de su templo, de su cuerpo. Ese material no servía para nada. Esa arquitectura, más allá de su belleza, de todo lo que se le pueda decir o aceptar, era un cemento, eran piedras. Nada más que eso. No estaba cumpliendo ninguna función. Entonces él dice, cuando él dice que lo va a levantar, que si lo destruyen, él lo levanta en 3 días, estaba hablando de su sacrificio en la cruz. 3 días. Viernes, sábado y domingo, cuando él resucitó, para que hoy tengamos un templo que no lo vemos con esa magnificencia, pero si queremos verlo, lo vemos todavía mucho más completo, mucho más grande, y hasta donde dé nuestra imaginación su grandeza y su gloria, porque se trata de ese templo que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué podemos aprender de esto, hermano? Es de que los edificios no salvan a nadie. El cemento no importa que sea caro, no importa que se inviertan muchos dólares, no importa que se invierta mucho dinero, no importa de dónde venga el dinero. No sirven. Todo lo que es material no sirve. ¿Y sabe quién lo aclaró muy bien esto también? Pablo, en Hechos 17:24. ¿Qué le parece? ¿Hay alguna confusión en ese texto? Cuando Pablo habla diciendo, también mostrando los altares y los templos que habían en medio de una multitud de gente, que andaban unos arrodillados, que andaban otros llorando, que andaban otros de cualquier manera, otros, no sé. Pero lo cierto es que era multitud de gente que llegó hasta ese lugar donde Pablo estaba, cuando él dice, en ningún templo de material entra la gloria ni la presencia de Dios. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Qué le parece? O sea que el templo en sí nos sirve, nos hace falta, pero no salva. El cemento no salva, la cal no salva. Hermanos, que ojalá podamos distinguir muy bien la grandeza de Dios. No está en ningún templo de la tierra. No habita Dios en templos hechos por manos humanas. Lo dijo el apóstol Pablo, de alguna manera confirmando lo que Jesús dijo, templo es mi cuerpo en la cruz, no ese cemento. Muy bien, qué confrontación, ¿no? Como para ganarse amigos por los milagros que hacía, pero enemigos también por las cosas que estaba desechando y que estaba trayendo luz, porque eso era traer luz
Había un gran templo con un cuerpo de sacerdotes que funcionaba perfectamente bien en sus ceremonias, en sus multitudes, en sus cosas. Pero allí, dijo el Señor también, no había misericordia. No había misericordia. Él necesitaba, seguía necesitado, y el que estaba llorando que se les arregle. No había consejería en ese templo para poder atender a los pobres ni a nadie. Era simplemente una figura más de lo que es la religión de los hombres. Ellos lo habían convertido en una religión, porque se habían alejado del Señor. Ahí hay otra verdad profética que Jesús le está diciendo a una gran cantidad de gente. ¿Ven todo esto ustedes? Lo vistoso, lo caro, lo lujoso que es. Llegará el tiempo, le dijo Jesús, que no va a quedar una piedra sobre otra. Va a ser totalmente derribado, no va a quedar nada. ¿Qué le parece a ustedes los fanáticos del templo? O los judíos se lo querían comer vivo, no lo podían hacer por la gente. Pero estaba diciendo verdades grandes. Y avanzando en el tiempo, estas cosas como lo que dijo Jesús en esta oportunidad, ocurrió en el año 70 de Cristo. Cuando fue destruido ese templo y la ciudad, y fueron arrojados del lugar los judíos para vagar en el mundo por 2000 años. 2000 años casi, cerca, esparcido por todas partes del mundo donde no tenían descanso. No eran muy amados los lugares donde estaban. Siempre hubo gente que manejó muchísimo dinero, que eso fue una bendición de Dios para que ellos pudieran prevalecer también. Una parte es un condimento que Dios tuvo con ellos para que pudieran llegar a nuestro tiempo. Y en el año 70 no quedó nada, ni una piedra del templo, fue totalmente arrasado. Los niños muertos, las personas que alcanzaron a salir del lugar, salieron. Y se inició lo que se llama la diáspora de los judíos, fuera de su tierra por tantos años, con la esperanza de volver. Imagínense si no tenían esperanza de volver, que pasaron casi 2000 años, cuando también se gestó el exterminio de los judíos, como ustedes conocen, todos los estudiantes y la mayoría de los hermanos. Si uno se pone a hablar de eso, no termina nunca, pero usted lo conoce todo eso, usted lo sabe, usted lo ha estudiado, lo ha leído, lo ha escuchado. Entonces fue cuando ellos no tenían patria. Después de la guerra no tenían dónde estar. ¿A dónde? Las Naciones Unidas se reunieron para darles un hogar, un pedacito de tierra, y dijeron, ¿dónde se las damos? Unos decían en África, otros decían, no sé, otros lugares del mundo, pero ellos dijeron, no, nuestra tierra es Palestina. Y era un problema porque estaba habitado por árabes. Y no estaba habitado, mire, tengamos una referencia del caso. ¿Cuántos años somos independientes? Argentina es independiente de España. ¿Cuánto? ¿200 años? 200 años. Y ellos discutían derechos después de casi 2000 años. Y no era que no los tenían. Allí estaban los cimientos de su templo. Pero las generaciones que pasaron en esos años, diferentes orígenes de árabes en esa zona, ¿qué podían decir? No, en nuestro medio no, son invasores. Y hasta el día de hoy se cree que son invasores. No son invasores. Es el lugar que Dios les prometió
antiguamente. Será el único en la historia y el hombre no lo entenderá. Pero es así, es de esa manera. Por eso cuando ellos llegaron, cuando las Naciones Unidas en el año 1948 hizo una sesión mundial para cederles y partir esa tierra de Palestina, que es chiquita, y dejarle la mitad a los palestinos, a los que hoy escuchamos tanto, y la mitad a ellos, no es que lo dejaron sin territorio. Ellos pelean por territorio hoy, y no voy a discutir esas cosas yo porque no soy quien, pero hoy discuten por territorio, pero las Naciones Unidas no lo dejaron sin territorio. Lo que ellos dijeron, no queremos judíos aquí, no lo aceptamos, no aceptamos la partición de la tierra. Y en no aceptar la partición de la tierra se quedaron sin tierra. A la semana después que las Naciones Unidas dio ese hogar para que los judíos empezaran a llegar y habitar ese lugar, se desató una guerra magistral contra los judíos. Eran pocos miles, sobrevivieron milagrosamente. Milagrosamente. Dios nos bendiga. El ejército, hermanos, que realmente ha tenido que sostener a esa pequeña nación, ha sido ayudado siempre por la mano de Dios. De otra manera no se puede. Cuando ellos guerrean o aparece una plaga de moscas, o aparece una plaga de tábanos, o aparecen las hormigas, o aparecen lo que sea, lo cierto es que los enemigos siempre tienen que escapar, porque no pueden vencer inmediatamente como ellos quisieran. No pueden vencer a este pueblo donde Dios tiene que culminar con un derramamiento de su Espíritu Santo para salvar a sus propios congregados, los propios judíos. La culminación de esta historia, porque esta historia de los judíos es muy, pero muy larga, pero la culminación es Jeremías 31, 33 y 34. Ese es el plan de Dios para este pueblo en el fin de los tiempos. Van a ser alcanzados por un gran avivamiento espiritual y por la gracia de Cristo. No hay otra cruz para ellos, no hay otro Mesías, no hay otro Jesús. Van a ser salvados y reveladas sus mentes y sus corazones y atraídos hacia el Señor por esa promesa que el Señor tiene allí escrita. O sea que Él no olvidó a su pueblo. Ha pasado 1000 cosas, pero no olvidó a su pueblo. Dios siempre piensa en el perdón, siempre piensa en la salvación. Y en lo que ellos ha prometido nunca los olvidará. Ya esta promesa lo alcanza lo que le dijo a Abraham. Hace poco tiempo un periodista le preguntó a un ministro judío, no hace mucho, es tan difícil poder arreglar este problema ustedes con los árabes. Es tan complicado. Sí, es tan complicado. Dice que si empezamos a hablar, vamos a terminar hablando del problema en la carpa de Abraham. Para atrás la cosa. Así que miren si no es complicado. Eso lo dijo hace poco tiempo un ministro. O sea, es complejo, para los hombres es complejo toda esta situación, toda esta benevolencia, toda esta persecución, toda esta matanza, todos estos siglos con cosas, con guerras, con dolor. ¿Cómo se puede entender todo eso? Pero el Señor al fin de los tiempos va a alcanzar a un gran remanente de judíos para salvación. Dice que serán alcanzados por la gracia del Señor, con la gracia que nosotros fuimos alcanzados. Que nosotros fuimos alcanzados y perdonados. Vio que ellos no entienden cosas que nosotros no entendemos. Ellos después las van a entender. Vamos a ser sus hermanos. Ahora no somos sus hermanos. No, más allá de que nosotros tenemos la recomendación del Señor, que le podemos bendecir, que le podemos amar. No, ellos son muy agresivos en esas cosas y en ese aspecto, porque no conocen a su Señor. Porque el Señor también prometió algo, pero muy especial.
en Juan 10:16. Ese es el final. Vamos a ser hermanos como ellos. Jesús va a ser nuestro pastor y vamos a pertenecer a un solo rebaño. Quizás esto será un insulto muy grande para algún judío que pueda escuchar estas cosas y no está de acuerdo con esto. Pero de cualquier manera es así. Lo dijo Jesús, que las ovejas estaban divididas, pero que llegaría el tiempo donde iba a haber un solo rebaño y un solo pastor. Y eso sería la culminación. La culminación de los tiempos tiene todavía muchas cosas que verse, muchas cosas que revelar el Señor. Pero eso es en esencia lo que nosotros tenemos que pensar de nosotros. Hermano, no somos, yo siempre le repito lo mismo, no somos un grupito de cristianos que estamos en una loma, que estamos en un barrio, que estamos en un pueblito chiquito. Hoy ya vemos aquí 50 o 60 o 70. En otros centros habrán 2 o 3 haciendo una oración al Señor. Otros estarán en el campo. Otros estarán en las grandes ciudades en multitudes, bajando en helicópteros sus pastores para poder predicar. Es así. Pero en todas partes del mundo, hermanos, estamos diseminados. No es que nosotros somos aquí la exquisitez de cristianos, sino que nosotros los cristianos que hemos nacido por el nacimiento que el Señor nos ha dado, realmente, hermanos, cubrimos toda la tierra, cubrimos todas las naciones. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Veámoslo con altura, veámoslo en el gran concepto que podemos tener de la Iglesia de Cristo. No es una institución humana, sino es un organismo de Dios espiritual que está en todas las naciones del mundo, conformado por todos nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo. Pero no solamente que hemos creído, sino que hemos nacido de nuevo. Hay algo que tenemos que tener muy en cuenta, es de que creer y crecer en el nuevo nacimiento del Señor, hermano, es el milagro más grande que la gracia de Cristo nos haya alcanzado y nos dé vuelta la cabeza para poder entender cosas que antes no entendíamos, para obrar de diferentes cosas, para tener amor que no teníamos, para alejarnos del mal que antes no sabíamos hacer solamente daño. A lo mejor, no lo digo, quizás todos no, pero lo cierto es de que en el conocimiento de Cristo nos hemos dado cuenta que hemos sido no tan buenos, hemos sido malos. Por eso hemos sido recogidos por el Señor, pero también el Señor vio nuestro corazón, cómo anhelábamos su salvación. Amén. Dios nos bendiga, que el Señor nos guarde, que sea el Señor con cada uno de nosotros en esta mañana y aprendamos a respetar a los judíos, tengámoslos de lejos. El apóstol Pablo dijo algo muy importante: ustedes no tienen que ser arrogantes, ustedes no tienen que decir absolutamente nada con ese pueblo incrédulo como es mi pueblo, dijo Pablo, porque ellos, por ser como fueron incrédulos, el Señor le dio vuelta las espaldas y nos abrió los brazos a nosotros para poder creer. Si hubieran sido ellos tan buenos, nosotros no hubiéramos tenido lugar. Dio vuelta al Señor el pliego y nos encontró a nosotros, pero no los olvidó. Dice, no pueden decir, si la incredulidad, mire lo que dice, si la incredulidad de ellos trajo tanta bendición, ¿qué será su plena restauración? Dios nos bendiga. Señor sea con cada uno de nosotros. Hermano, y quiero adelantarles algo más. Poquito, eso ya no está ni en la Biblia, ni en esto, ni acá. Se lo digo yo nada. Dentro de poco tiempo se van a empezar a ver más notables algunas noticias donde esté involucrado el pueblo de Israel. Atiéndalo. Vea que todas las cosas que pasan en ellos están escritas en la Escritura. Cuando estaba conversando con un grupo de personas, le dijo, aprended de la higuera. Le dijo el Señor, aprended de la higuera. Cuando viene el tiempo de verano,
Y cuando empiezan a brotar sus primeros brotes y salen sus hojas, estamos atentos que el verano se acerca. ¿Y sabe por qué lo dijo? Lo dijo el Señor por ese día en que le dieron un hogar a los judíos en tierra de Palestina. Fue los primeros brotes, fueron las primeras hojas. Y eso nos dice que el tiempo del Señor está cerca, de muchos acontecimientos del Señor. Hay un movimiento político que uno no lo entiende porque no está en ese tema y no está en esa altura, pero les puedo asegurar que de aquí en adelante van a haber muchas noticias. No le digo mañana, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, no sé, pero van a haber cosas, Hermano, hoy el pueblo de Israel es como un cuerpo muerto espiritualmente, y que lo único que lo rodean a ese cuerpo muerto en este momento son cientos y cientos de aviones que quieren bombardearlo, que quieren terminar con ellos. ¿Sabe cómo? Como cuando las águilas, como dijo el Señor, también lo dijo Él, dijo, allí donde está el cuerpo muerto, allí también se juntarán las águilas. Y las águilas se están juntando. Pero ¿sabe quién le va a dar vida? El Señor. Y va a culminar con una terrible bendición, donde nosotros también nos vamos a alegrar y donde ellos también van a entender la gracia del Señor. Dios nos bendiga. Hay muchos detalles más, pero que Dios les guarde ricamente y gracias por haber tenido una atención que realmente ha sido muy buena. Vamos a orar un momentito al Señor.